Volvemos aquí en Semana en Vivo. Los que quieran participar en el Twitter de Semana en Vivo es @Semana en Vivo y nuestro hashtag es #DebateSemana. Para que nos manden, nos envíen sus opiniones sobre todo este debate. Estábamos hablando sobre los aportes que han tenido las congregaciones cristianas en materia legislativa, pero hay otros, senadora, hay otros que han vulnerado también derechos de los colombianos, como por ejemplo la decisión de algunas congregaciones cristianas, y no lo digo por el MIRA, porque el MIRA decidió acatar esa sentencia de la Corte Constitucional que establece la posibilidad de hacer aborto en 3 casos específicos. Hay grupos cristianos que dijeron no, esto va contra nuestro credo, nosotros no podemos. ¿Ese fue el caso de ustedes? Por encima del credo está la Constitución en el caso específico que te refieres del aborto. La Constitución no establece claramente que se pueda o no practicar un aborto. No, estoy hablando de los 3 casos específicos. La sentencia de la Corte establece 3 casos en que se puede practicar un aborto y de hecho se está haciendo. Lo que nosotros hemos dicho es, creemos en que la Constitución ha sido diseñada por todos los colombianos, ha sido aprobada, fue aprobada en el 91 y dice el derecho a la vida es inviolable. ¿Cómo colocamos nosotros? ¿Por qué sería más potente caso, el derecho de tomar la decisión la mujer? O sea, en ese caso ustedes desconocen la Corte. No desconocemos la Constitución. No, pues ¿cómo lo vamos a desconocer? El fallo de la Corte Constitucional. No lo estamos desconociendo. Estamos diciendo no estamos de acuerdo. No estar de acuerdo no es no acatar. ¿Cómo puede una congregación o una senadora cristiana ir a decirle a quién, a un médico que no practique un aborto? No, estamos diciendo, yo creo que lo que está establecido en la Constitución es lo que rige a los colombianos, y lo que dice en la Constitución es el derecho a la vida es inviolable. Ahí no dice excepto cuando, y estamos hablando de una vida, de la vida de un bebé que está en formación, de la misma condición en que estuvimos todos los que estamos aquí antes de que naciéramos. Entonces estamos diciendo, esa persona tiene el derecho a vivir. Tienen otras opciones, que es lo que tal vez algunos colombianos no conocen y es lo que nosotros queremos decir. Si tú no quieres tener a tu hijo, lo puedes dar en adopción. Pero ¿qué pesa más? ¿El derecho de la mujer o el derecho del niño? ¿Quién puede decidir eso? ¿La Corte? Yo no creo. La legislación en Colombia no existe un proyecto que diga que se autoriza o no. Y nuestra posición no está riñendo con lo que dice la Constitución. De ninguna manera. La Constitución lo dice así. Creo que el artículo es claro. ¿Ustedes reconocen los fallos? A ver. Sí, aquí hay un problema muy concreto. Debo decir que el MIRA tiene una posición distinta en ese sentido. Pero la debemos explicar también. Claro. A ver, es una posición, digamos, absoluta. El movimiento ha respetado el fallo de la Corte Constitucional en los 3 casos que, pues, ahí determinó, estableció. Pero, pues, nosotros sí creemos que el derecho a la vida se debe proteger. Ahí hay casos que el Estado debe establecer políticas para prevenirlos. Por ejemplo, el tema de la paternidad responsable, el tema, por ejemplo, de determinar si una persona tiene alguna enfermedad que en el caso de quedar embarazada, pueda tener su hijo en el vientre problemas de deformación, que es uno de los casos que establece la Corte Constitucional. Yo creería que el Estado, ya hay exámenes. En otros países ya las personas y las parejas se hacen exámenes para determinar si ellos, su generación o las personas que van a concebir van a tener salud. Entonces yo creo que el Estado no se debe quedar simplemente, bueno, ahí están los casos y en esos 3 casos vamos a practicarlo. No, hay que ir avanzando porque frente a los 3 casos se pueden hacer muchas cosas para que a futuro no se presenten, porque el derecho a la vida hay que respetarlo. Sí. Pero bueno, ahí yo creo que hay que hacer algunas precisiones, y es esto, y es las personas que están en esas circunstancias, por ejemplo, que tienen necesariamente que enfrentar un caso de violación, un caso de malformación, un peligro de muerte, yo diría que la Corte no está diciendo en ningún momento que la vida no tiene un valor constitucional. Claramente la Corte ha sentado el principio de que la vida tiene un valor constitucional, pero aquí lo que es inevitable es aceptar que hay un conflicto entre valores constitucionales. Y en ese sentido, la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de la persona que tiene otra concepción de fe, otra orientación sexual, por ejemplo, en cuanto a las parejas del mismo sexo que contraen matrimonio.
En este caso tenemos, por supuesto, un conflicto de interpretaciones de textos diferentes. Por un lado, el texto sagrado, al cual acuden los creyentes, y por otro lado, el texto constitucional que nos cobija a todos. Y que el compromiso ciudadano es que todos los ciudadanos que hacen parte de esta nación acepten la interpretación última de los jueces constitucionales y se plieguen a esas decisiones si queremos una paz jurídica, respetando, claro está, las convicciones internas, personales, privadas de las personas. A nadie se le obliga a practicar un aborto en esas circunstancias. Si hay alguien que hace parte de una fe y no quiere tomar esa decisión, pues perfectamente puede quedar en su fe y correr las consecuencias de su decisión. Lo grave sería que, tomando la decisión de abortar por estar en los casos establecidos en la Corte Constitucional, la Iglesia lo expulsara por efectos de violar el texto sagrado. Pero eso ahí no pasa, eso no pasa. Nadie lo ha dicho. Es una hipótesis. Sí, pero es una hipótesis que deja un manto de duda. No, porque eso hay que no ser es real, claro. eso no Aquí es real. ninguna iglesia expulsa a una persona por ese tipo de actitudes, ni por ninguna actitud. Perdóneme, Una iglesia es libre de entrar o no entrar. Si fueran consecuentes, muy seguramente tendrían que llegar a la conclusión de la que persona ha violado las reglas Y de la tampoco es iglesia verdad y debe que los llevar a una cristianos sanción. estemos colocando primero o segundo nuestra confesión de fe. La Constitución en clara frente al matrimonio igualitario es absolutamente claro. Hasta el día de hoy la Constitución, no lo que decimos nosotros, la Constitución establece que un matrimonio se establece entre un hombre y una mujer. Y la misma sentencia de la Corte dice que dos cosas que son diferentes no pueden ser iguales. De manera que eso no es verdad, que sea una posición que es por la religión. Esa interpretación. La sentencia lo dice, la sentencia dice que no se pueden hacer analogías. Por favor. La sentencia dice, la Constitución establece que el matrimonio en Colombia hasta el día de hoy, queremos una sociedad diferente, pues entonces tendríamos que plantear una Constitución diferente. Existe en el momento 3 fallos en Colombia que ya llegan a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional tendrá que decidir finalmente si el matrimonio entre personas del mismo sexo es protegido bajo la modalidad de un contrato matrimonial. Y en ese sentido es un asunto abierto que yo diría es cuestión puramente de tiempo personal. que vamos a ver en Colombia la posibilidad de parejas del mismo sexo siendo tratadas igualitariamente bajo una modalidad contractual del matrimonio, gozando la totalidad de los efectos jurídicos y simbólicos para proteger a esas personas en sus decisiones personales. Pacho, le debo, después de esta pausa, volvemos a usted porque está muy callado. No se me vaya a dormir. Ya venimos aquí otra vez en Semana en Vivo, no se vayan, estamos en el debate sobre qué está pasando con la cantidad de iglesias cristianas en la política.